Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Octavo Mandamiento, hoy lunes 20:30 horas. Como verán, es un lunes especial, bueno, para nosotros por lo menos, dado que nuestra amiga de todos los lunes, Ani Ventura, está comenzando un nuevo proyecto y hoy nos ha pedido un poco de tiempo para adaptarse, pero bueno, desde ya les deseamos toda la suerte del mundo que va a tener en este nuevo proyecto radial. Así que, bueno, vamos a estar conversando un poquito de la actualidad, como siempre. Yo diría, primer punto del fin de semana y de los últimos días, digamos. Yo diría que a Macri le duró bastante poco el triunfo obtenido en el Congreso la semana pasada, como lo habíamos anticipado, con la sanción de la ley que permitirá finalmente regularizar la situación con los holdouts. ¿Por qué digo le duró bastante poco? El fin de semana se conoció ayer, precisamente domingo, una impresionante, diría yo, filtración de datos confidenciales de lo que se ha dado en llamar Panama Papers, esto es, los documentos de Panamá, que como ya a esta altura se ha difundido bastante, consiste en una mega filtración de algo así como 15 millones y pico de documentos que involucran personalidades políticas, empresarias, deportivas y digamos públicas en general, y su relación con empresas creadas en paraísos fiscales. A mí me parece que ha llegado una etapa muy interesante, no es totalmente nuevo, de Wikileaks para aquí, no es totalmente nuevo, pero esto confirma que la tecnología, por suerte diría yo, nos ha hecho llegar una era de la transparencia de la información. Esto es, la información ya no solo la maneja un gobierno, un medio ultrapoderoso o incluso global, sino que la información empieza a democratizarse. Es cierto, no cualquiera puede acceder a esa información tan privilegiada, pero lo cierto es que en este caso fue un diario alemán el que obtuvo estos documentos y como era un volumen tan importante y afectaba a tanta gente en distintos países, decidió de alguna manera democratizarlo, esto es, convocar a un equipo de periodistas de más de 30 países dedicados precisamente a la investigación periodística para que cada uno analizara un capítulo, sobre todo, claro, en los casos de sus países respectivos. En la Argentina, ese equipo, tengo la suerte de ser amigo y compañero de Hugo Alconadamón, de Iván Ruiz y Maya Yateblansky, compañeros en el Diario de la Nación, que fueron los encargados de, junto a periodistas de Canal 13, de tomar el capítulo argentino. Ahora viene la parte de la importancia de que funcionarios, empresarios y gente importante en general tenga en cuenta esto de la democratización. ¿Qué significa? Nadie sabía que el presidente Mauricio Macri tenía una sociedad o había sido parte del directorio de una sociedad instalada en un paraíso fiscal. La desmentida de anoche, no la desmentida, sino la aclaración de anoche de la Presidencia de la Nación diciendo que Mauricio Macri fue solo miembro del directorio de esta empresa Flex Trading que había creado su padre a fines de los 90 y hasta el año 2008, fue solo en calidad de director y que al no tener acciones no hacía falta que lo declarara. Ok, podemos discutir y podemos establecer, si quieren, de antemano que no es ilegal lo que ha hecho esa actividad que ha tenido en ese momento el empresario Macri, después en los primeros años presidente de Boca Macri y después en los primeros años como jefe de gobierno. Está bien, no ha sido ilegal. Ahora bien, ¿es ético el trabajo de los paraísos fiscales? Ustedes saben que desde hace muchos años, desde hace varios años por suerte, está muy en discusión a nivel mundial, ya no la legalidad, que en muchos casos, obviamente exceptuando los casos donde claramente son ilegales, ¿no? Lavado de dinero, evasión impositiva y demás, sí es ético que una empresa tenga una actividad muy centrada en un país o en un grupo de países, pero su instalación administrativa y legal esté en otro país con el único fin de no pagar impuestos. ¿Está evadiendo? No, no está evadiendo técnicamente, pero está dejando de pagar impuestos que debería pagar en su país de origen. Esto es de alguna manera lo que ha pasado seguramente con Flex Trading. La verdad que no conocemos todavía su actividad en detalle, pero alguien puede discutir que un empresario como Franco Macri o como muchos otros creen sociedades en el exterior y en este tipo de paraísos fiscales con el único fin de hacer negocios en Brasil, además. No es que creó una empresa en Brasil para hacer negocios entre Brasil y Argentina, creó una empresa en Bahamas para hacer negocios entre Brasil y Argentina. La verdad que de movida no suena bien, no suena claro. ¿Qué es esto? Entonces, a esto se suma también lo que se ha conocido sin tanta difusión todavía,
El uso que hizo el presidente Macri para ir a Río Negro, a Villa Langostura, Villa Langostura es Neuquén, el fin de Semana Santa, a bordo del helicóptero de un empresario bastante grande de inglés, Joseph Lewis, que es muy amigo de él casi desde su juventud. Ok, ahora es presidente de la Nación, señor Macri. Olvídese de los amigos, le diría yo. Porque probablemente, como dijo la presidencia, ese servicio del helicóptero que él usó para trasladarse y que pertenece a este empresario inglés, haya sido pagado como servicio por la presidencia. Pero no está bien que él viaje en un helicóptero y se aloje en la estancia de este empresario, siendo que este empresario además es socio de Edenor. Esto es una empresa de servicios públicos que debe y es controlada por el Estado, controlada en el servicio, no accionariamente. O sea, cuidado funcionarios, cuidado empresarios con estos deslices que por más legales que sean, sería bueno que de una vez y por todas se aclaren para no pensar que estamos viviendo siempre las mismas cosas. Hablando de vivir las mismas cosas, también el fin de semana quedó preso Ricardo Jaime, como ustedes saben, ex secretario de Transporte durante el gobierno de Néstor Kirchner, partícipe de innumerables negocios vinculados con los servicios públicos de transporte. La gran pregunta es, ¿Jaime va a ser el María Julia del gobierno K? ¿Esto es el único que va a ir preso o este hilo va a seguir tirando de varias puntas para ver quién termina en la misma condición? Por supuesto que Ricardo Jaime no está condenado aún, pero la verdad es que está procesado y hay pruebas bastante fuertes de que debería ser condenado. Vamos a lo económico un momentito, 2 segundos. El gran dilema de Macri, yo diría, es el ajuste y el crecimiento. Un ajuste que inevitablemente había que hacer después de 12 años de despilfarro, después de 12 años de servicios públicos subvencionados hasta lo irracional, y con un sistema que aguantó mientras la señora Soja, acuérdense aquel yuyito que decía la presidenta Kirchner, nos daba de comer. Ahora la soja ya no nos da de comer. Es así de sencillo. La soja ya no vale ni 500 ni 600 dólares, sino que vale alrededor de 300. No alcanza con eso. Entonces, el gasto público, el gasto fiscal, uno de cuyos mayores componentes eran los subsidios a los servicios públicos, ya no se puede seguir gastando. Esto es lo que está haciendo Macri. ¿Con buen criterio? Sí, con buen criterio, claro. Claro, lo hizo, decidió pagar todo el costo político en los primeros 3 meses o 4 de su gobierno y tenemos que la inflación de abril, derivado de los fuertes aumentos de tarifas que se anunciaron la semana pasada, va a rondar el 6%. 6% de inflación mensual, casi diría un récord en los últimos 12 años. Era inevitable, probablemente era inevitable. Vamos a ver que si da resultado esa política de ajuste que plantea Macri para el segundo semestre, que es en la medida en que está bajando el gasto público, están bajando la emisión monetaria de forma bastante importante, entonces sí podríamos tener una inflación más normal en el segundo semestre y de ahí en más pensar en el crecimiento. ¿Por qué es importante bajar la inflación? Se conoció el fin de semana y hoy lo publicó el diario La Nación, 2 informes sobre la medición de la pobreza de la Universidad Católica Argentina. Casi 33% de la población argentina es pobre, dice la UCA. Y más de 1.400.000 personas ingresaron en ese renglón de la pobreza en el primer trimestre de este año. Esto ya es responsabilidad de Macri. Pero a mí hay un dato que me llamó mucho la atención y quizás más, sin desmerecer el dato de pobreza, lo que se llama pobreza por ingresos. Esto es, gano menos de lo que necesito para comer. Porque la verdad que gran parte de esos que ingresaron este trimestre al renglón de la pobreza por falta de ingresos o ingresos insuficientes carcomidos por la inflación, gran parte de ellos probablemente salgan rápidamente si la situación dentro de un año se normaliza, más o menos. El problema es que más de la mitad de la población vive en condiciones tan precarias que no accede a por lo menos un servicio básico como educación regular, trabajo regular, servicios de agua corriente y cloacas, o viven más de 5 personas en una habitación. Un tercio de la población, imagínense, más o menos 12 millones de personas, tiene al menos 2 de estos problemas. Eso se llama, en castellano, en inglés, en cualquier idioma, pobreza estructural. Y yo creo que ahí tiene que apuntar el presidente para ese famoso objetivo de pobreza cero. Yo no sé si lo va a lograr, sí espero que por lo menos ayude a sacar a toda esa gente de la pobreza por ingresos y sobre todo de la pobreza estructural. Vamos a hablar hoy del empleo, sobre todo en las pymes, las grandes generadoras de empleo de este país, con un verdadero especialista, Vicente Donato, después de los auspiciantes.
Bueno, y lo prometido, entonces, estamos aquí con Vicente Donato. Vicente es un viejo amigo, podemos decir ya, presidente de la Fundación Observatorio PYME, director del Observatorio PYME, que es claramente un observatorio. Bueno, ¿puedes explicar un poquito más? Sí, es un poquito mejor, sobre todo. Es una institución sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro fundada por la Universidad de Bolonia, que tiene el control científico de los datos y de la metodología, y después grandes empresas como la Fundación de Roca y la Unión Industrial Argentina. Es una fundación que se dedica a hacer investigación aplicada sobre este sector de la economía que conocemos raramente, digamos, no tanto. Tan extendido, pero que sin embargo lo conocemos tan poco, se puede decir. Tan poco, y lo conocemos tan poco porque es un mundo muy heterogéneo, muy diversificado, con situaciones que hay para entenderlas bien, hay que realmente, y la Fundación lo hace, invertir muchos recursos de producción de información. De investigación, digamos. De investigación, por supuesto. ¿Qué representan hoy las pymes en el país? No sé, volumen de facturación, empleo. Bueno, la mitad de la riqueza total y también la mitad del empleo, un poco menos, de la riqueza estaremos en el 46, 47%, y del empleo estaremos en el 51, 52. Ahí incluimos no solo industriales, todas las pymes. Todas las pymes de Argentina. Que son menos de 50 empleados, ¿verdad? Menos de 200, 240, de acuerdo a una definición uniforme, tanto de la Unión Europea como del Banco Mundial. No, lo importante es que estamos bastante mejor como estructura productiva que el resto de América Latina, en cuanto a que estas pymes, que son, como diría yo, la clase media productiva, no son ni grandes empresas, ni tampoco son estas microempresas, la señora haciendo empanadas en el fondo de la casa, que es muy valorable, pero de alguna manera no generan la riqueza y el empleo que este sector tiene que generar. Pero lo que quiero decir, estamos bastante mejor que en América Latina, que el resto de los países de América Latina. Somos un país que, si uno lo mira con respecto a América Latina, parecería ser un país avanzado. Argentina, por la cantidad de empleo y riqueza que genera esta clase media empresarial. Pero si nos comparamos con los países más desarrollados del mundo, estamos todavía un poco abajo, bastante abajo, en el sentido que en los países más desarrollados del mundo esta clase media productiva genera todavía más riqueza y todavía más empleo. Tanto sea como productora de bienes finales como productora de insumos para grandes empresas. Totalmente, ¿no? Es decir, en los países más avanzados del mundo, más de la mitad de la riqueza, 60% de la riqueza, nosotros estamos en 47, 48%, es generado por esta clase media empresarial y bastante más del empleo. Si vemos, por ejemplo, Alemania, Japón, Italia, son países que estos estándares están muy altos. Digamos, el punto es que estas empresas deberían ser el futuro de la Argentina y no el pasado. Cuanto más se desarrolle el país, más participación esperaríamos que tuvieran estas empresas en la generación de riqueza. Los países subdesarrollados tienen como dos polos, grandes empresas y micro. En el medio no hay nada. ¿Vos dirías que en estos años se ha hecho algo, se ha hecho mucho, se ha hecho poco por este grupo de empresas o políticas dirigidas a este sector? ¿Cómo les fue, digamos? No se ha hecho mucho, a pesar de que se ha trabajado el lenguaje y, digamos, esta vocación. El famoso relato, ¿no? El relato industrialista, porque la verdad es que estamos bastante parecidos, un poquito arriba nada más de lo que estábamos en 1998, 1999. Es decir, fueron años donde, y todo el país, todo el sector industrial no ha crecido demasiado en estos años. Si uno mira bien los números, en realidad estamos dando vuelta alrededor de un límite estructural muy fuerte, y sobre todo con estas empresas. No sorprenden los datos de pobreza. Si uno mira bien qué ha ocurrido en la estructura productiva de Argentina, no sorprenden, porque en principio fuertemente, desde 2011, el empleo está completamente estancado. Y desde 2007 estas empresas, que deberían ser las generadoras de empleo, están completamente diferenciándose negativamente del grupo de las grandes empresas, que tampoco crecieron mucho. Es decir, el aparato industrial de Argentina es un aparato que ha crecido poco. Cuando nos vamos a sorprender, y nosotros lo vemos muy bien mirando los datos, y no estamos en un programa donde podamos mostrar gráficos, pero desde 2007 a la fecha
el diferencial entre grandes empresas y pymes se ha abierto, se ha separado muchísimo. Ajá. Lo que nosotros decimos que a favor de las grandes. A favor de las grandes, que tampoco crecieron claro, mucho. Claro. Lo que nosotros decimos que es una reestructuración industrial negativa. Es decir, en cambio de acercarnos a los estándares de los grandes países donde las pymes ocupan cada vez, necesitaríamos ocupar cada vez más empleo y generar más riqueza, estamos alejándonos. Somos buenos todavía con respecto al resto de América Latina. Somos un país que ha tenido, como diría yo, un sector, una clase empresarial dinámica, pero lentamente estamos perdiendo eso. Ahora vos leí por ahí una nota que te hicieron hace poco que en algún punto les fue un poco mejor a las pymes que a las grandes, me imagino. No, ahora, hoy. Efectivamente, esto es un dato sorprendente que hay que mirarlo bien. El año pasado estas empresas crecieron un poquito, si salieron, y no sabemos bien, digamos, todavía estamos estudiando los mecanismos, salieron de este letargo, diría, no más que letargo de la recesión de los últimos 4 años. Hubo una especie de rebote, pero un rebote desde un piso muy, muy bajo, que acompañó también lo que vemos en el PBI. El PBI argentino el año pasado creció un poco. Es decir, hay algo que está ocurriendo que todavía no conocemos bien los mecanismos. Cuidado, eso es lo que pasó como promedio en 2015. Todavía no tenemos datos ciertos de qué pasó en el último trimestre, donde ahí se acumularon algunos problemas. Pero en definitiva diría yo que el piso en el cual estaban estas empresas fue tan bajo que hay un pequeño rebote. Que no es para cantar victoria todavía. Para nada, estamos estructuralmente, como tú lo has dicho, digamos, estamos en un problema de pobreza estructural. Y no me sorprende porque estas empresas deberían generar más empleo y más riqueza. Vicente, te voy a dejar una pregunta para después del corte, que es ¿hasta dónde tuvo sentido o si tiene sentido como concepto, digamos, el tema de la protección industrial que tanto se ha discutido en la Argentina? Ya volvemos. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro, la vuelvo a guardar. Saco la de débito, la hago comprar, la paso y la vuelvo a pasar. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora que me colgué y mañana tengo un día re complicado? Hacelo desde la compu y borra ese historial, ¿querés? Te estás exponiendo. No, es que es mi hermanito que... Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, avalada por más de 35 años de experiencia y el constante crecimiento de los afiliados que nos confiaron el cuidado de su salud, calidad y eficiencia, flexibilidad, cambio, transparencia, prevención,
Llámenos al 0800-288-7963. Plan de Salud PYME cubre las necesidades del afiliado más exigente. La opción accesible con el respaldo de... Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bien, y aquí estamos con Vicente Donato, director de la Fundación Observatorio PYME, investigador del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, una larguísima trayectoria dedicada a este campo de la investigación. Y Vicente, yo te había dejado una pregunta que es si tiene sentido en todo lo que veníamos hablando y si es conceptualmente correcto hablar de establecer políticas de protección para este sector, digamos. Tiene sentido. Y al mismo tiempo es muy delicado. Es un problema que todavía no sabemos bien cómo resolver. Porque proteger un sector que ha sido, digamos, en Argentina en los últimos años ha perdido espacios de productividad y que genera mucho empleo, proteger significa tener una mirada sobre el empleo. Abrir significa necesidad de que estas empresas compitan y que se entrenen y que puedan competir con el mundo. Ahora, esos son los dos extremos del problema. Necesitamos entrenamiento para competir y aumentar la productividad, y la productividad solo se aumenta si tenemos, digamos, si nos confrontamos y competimos. Y por el otro lado tenemos sectores... Porque del otro lado del mostrador están la gente que compra productos o servicios a lo mejor a un precio excesivamente caro. Por supuesto. Debido a esa protección. Por supuesto, y por el otro lado está la protección que golpea, como vos decís, el bolsillo del consumidor. De manera que es un equilibrio que tenemos que resolver. Ahora, ese equilibrio no se resuelve sin algunos temas estructurales que Argentina no ha podido todavía de alguna manera enfrentar. Por ejemplo, necesitamos competir, necesitamos aumentar la productividad, pero para aumentar la productividad necesitamos inversión. Y para la inversión necesitamos financiamiento no de cortísimo, de largo. ¿Cuánto financiamiento, cuántas empresas de todas estas que son aproximadamente unas 500.000 empresas en Argentina? ¿Que emplean cuánta gente, Vicente? Y en el sector, todas las pymes de todo el país, de todos los sectores, 3 millones, 2 millones y medio de personas. Es decir, todas estas empresas necesitan invertir. Ahora, ¿cuántas acceden a financiamientos de largo plazo? 1, 2, 3%. Confrontémonos con Alemania, con Japón, con Italia, con Corea, con los países con los cuales industrialmente podríamos estar compitiendo, y tenemos un sistema financiero por esta maldita historia de la inflación que no ha permitido que los argentinos constituyan un sistema financiero. Entonces, tenemos esta trampa de productividad y apertura versus empleo, pero tenemos límites estructurales que no nos permiten resolverla bien. Fíjate, una devaluación tremenda y sin embargo estamos temiendo que haya atraso cambiario. ¿Por qué? Porque la productividad se está comiendo eso, y porque la productividad es tan baja que aún con una devaluación tremenda estamos temiendo que haya atraso. Entonces, el verdadero límite es el verdadero tema es el aumento de la productividad. Pero para aumentar la productividad necesitamos hay que invertir, necesitamos, digamos, cuestiones sistémicas, también educación. Ustedes en la Fundación en el Observatorio PYME hacen investigaciones y consultas y encuestas todo el tiempo, digamos. ¿Qué están diciendo hoy los empresarios de este sector? ¿Cuáles son los problemas así inmediatos, digamos? Bueno, los datos efectivos de la coyuntura los vamos a tener en unos días, porque estamos ahora justamente relevando el primer trimestre del año. Los problemas son los problemas, como te comentaba, estructurales. Hay problemas con el reclutamiento de la mano de obra, increíblemente. Hay pocos técnicos en el país, a pesar de que tenemos este problema de desocupación, alto desempleo, pero baja mano de obra. Pobreza estructural.
tenemos problemas en el acceso al financiamiento y tenemos problemas de infraestructura. Los costos logísticos son bastante altos. De manera que, entonces, en esta trampa entre apertura y protección necesitamos resolver problemas que son estructurales. Calificación de la mano de obra, financiamiento y condiciones infraestructurales que les permitan a las empresas, tema energía, entonces no le podemos pedir a estas empresas aumentos de productividad y generación de mayor empleo sin tratar de resolver ¿Y qué harías en menos de un minuto, porque ya nos tenemos que ir, pero qué harías o qué propondrías que habría que hacer como política específica para ese sector? En menos de un minuto es imposible. pero una línea. Hay que, creo que estos son los tres problemas, problemas que hay que atacar. Hay que mejorar la conexión entre el sistema educativo, y allí yo le pondría muchísimo énfasis entre el sistema educativo y el sistema productivo, y hay que mejorar el acceso al financiamiento. Creo que bajando la inflación es uno de los temas que habría que resolver, pero financiamiento para la inversión y mano de obra son los dos puntos centrales. Vicente Donato, gracias. Muy bien, has cumplido. Gracias por estar nuevamente con nosotros y bueno, estaremos el próximo lunes con Nani Ventura nuevamente aquí con nosotros. Hasta luego.